¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Soy Jorge Hernán Peláez, esto es Libre como tú. Hoy tenemos un gran invitado. Estuvimos en su oficina hace poco grabando la entrevista con un posible alcalde de Bogotá. Él es precandidato actualmente y estuvo al frente del DANE. Se trata de Juan Daniel Oviedo, un economista que nos habló de cosas interesantes de la ciudad. Vean la nota, aquí para comenzar en Libre como tú. Juan Daniel Oviedo Arango nació en 1977 en Bogotá. Es economista graduado de la Universidad del Rosario con maestría en Economía Matemática y Econometría, otra maestría en Estudios Cuantitativos y un doctorado en Economía de la Universidad de Toulouse en Francia. A lo largo de su carrera profesional ha desempeñado diferentes cargos como profesor principal y director de planeación de la Universidad del Rosario, director de la Escuela Doctoral de Economía y profesor principal de carrera, asesor externo de entidades como la Superintendencia de Puertos y Transportes, la Autoridad Nacional de Televisión, la Superintendencia de Subsidio Familiar, la Comisión de Regulación de Comunicaciones y el MINTIC. El cargo más importante lo obtuvo en el gobierno anterior cuando fue director del DANE y adicionalmente fue catalogado como uno de los mejores funcionarios de ese gobierno. Nos encontramos en las oficinas de Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE y que hoy busca un rumbo que no va a ser fácil para llegar a la alcaldía de Bogotá. Juan Daniel, gracias por aceptar la invitación de este canal en Libre como tú y también gracias por el café que nos ha ofrecido hoy aquí para este diálogo. Bueno, Jorge Hernán, un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes y usuarios de redes sociales que van a ver esta entrevista. Muy contento de acompañarte. Pues tú sabes que admiro mucho tu trayectoria profesional y también muy animado de poder compartir lo que está pasando en este momento en mi vida personal y profesional. Algunas personas que nos están viendo a nivel nacional de pronto dirán, bueno, ¿quién es Juan Daniel Oviedo? Hagamos un pequeño resumen de la parte académica, la hoja de vida y obviamente la trayectoria antes de haber llegado al DANE. Bueno, en primer lugar, Juan Daniel Oviedo, quien están viendo en este momento, yo soy un bogotano de 46 años recién cumplidos, que estudió prácticamente toda su vida bajo la influencia del rosarismo, tanto en el colegio de primaria y bachillerato como en la universidad, en la Facultad de Economía, y después viajó gracias a que en este caso tuve la oportunidad de ganarme una beca del Banco de la República a hacer mi doctorado en Francia en la Universidad de Toulouse. Regresé y tuve como 3 momentos muy importantes de mi trayectoria profesional. Uno que ha sido constante todo el tiempo, vinculado a la Universidad del Rosario como profesor de carrera y en algún momento como director de planeación y efectividad institucional. Otro asociado con el sector de tecnologías de información y comunicaciones, donde tuve la oportunidad de participar en la reforma sectorial del año 2009. Y el tercero y más reciente, mi experiencia como director general del DANE entre 2018 y 2022. O sea que usted, así como yo que he sido profesor, vive en la lucha de clases, la clase de 9, la clase de 10, llegar tarde. Exactamente, y eso me dejó muy triste en el DANE, que la dedicación profesional de ese cargo no me permitió compartir el ejercicio de la dirección del DANE con la docencia que me hace falta, pero que seguramente voy a tener la oportunidad más adelante de recuperar. Hablemos un poco de lo que es ser economista, porque muchas de las cosas que los economistas investigan y hacen, pues tienen unos supuestos, ¿no? Claro. La mayoría de veces uno los oye hablar, supongamos tales cosas, pero en la realidad, en la vida real, en las calles, esos supuestos a veces no están, son otras cosas. ¿Cómo convivir con la teoría y la práctica al tiempo? Bueno, yo creo que ese ha sido uno de los temas que más me han apasionado de mi profesión como economista, y es la capacidad de utilizar supuestos para poder simplificar cosas complejas de la realidad. Y nuestra labor, llamémosla científica, siempre es poder encontrar modelos que simulen de forma simple las complejidades de la realidad, en donde siempre estamos concentrados en definir quiénes son las personas involucradas, cuáles son sus objetivos y al mismo tiempo cuáles son las reglas de juego o las restricciones para que puedan cumplirlos. Por eso esa convivencia entre la teoría y la práctica es muy atractiva,
que uno puede tener, en este caso en el sector público, porque pues se trata de pensar en políticas que hay que probar, poder implementar, pero al mismo tiempo evaluar si verdaderamente son efectivas. Entonces yo creo que es algo que me apasiona muchísimo y le he encontrado mucha utilidad ahora en este mundo de querer participar en el servicio público, en este caso para todos los habitantes de Bogotá. Hablemos de un ejemplo puntual para que la gente entienda un poco cuál es el tipo de análisis que hacen los economistas. A todo el mundo le está pegando en el planeta entero el tema de la inflación por la coyuntura actual, la guerra de Rusia y Ucrania, el petróleo, bueno, el tema de la pandemia, la pospandemia, los suministros de Asia. Ahora, ya estamos con los precios altos. ¿Qué se puede hacer, digamos, fácil y rápido de entender para que los países no sufran esta inflación tan alta que la que estamos viviendo actualmente? Bueno, Jorge Hernán, en realidad lo que tú pones ese, creo yo, es el problema económico más importante, no solo a nivel de estudiosos de la economía, sino también para todos los habitantes de Bogotá y en general de Colombia, que estamos viendo una inflación maravillosamente alta, en donde esto está afectando de forma muy importante los niveles de ingreso y el empobrecimiento de la población. Entonces yo creo que esa variable nos llegó en un momento que nadie se esperaba, y es que estábamos recuperándonos, estábamos creciendo y al mismo tiempo estábamos con la expectativa de que pudiéramos generar empleo y mejorar la capacidad adquisitiva que perdimos en el contexto de la pandemia, pero el exceso de gasto y al mismo tiempo los sobrecostos de los insumos de producción más importantes para Colombia nos llevaron a enfrentar este fenómeno inflacionario, que llega también en un momento crítico porque la economía se recuperó a punta de consumo de los hogares y le quitó espacio a la inversión. Cuando tenemos inflación, la política monetaria establece que debemos incrementar las tasas de interés y por consiguiente encarecer el consumo, pero también la inversión. Entonces aquí hay un dilema muy importante y ya el Fondo Monetario Internacional recomendaba recientemente que es necesario también la disciplina fiscal, es decir, no gastar tanto desde lo público para que no toda la carga esté en las tasas de interés. Y hoy en Colombia nos estamos enfrentando a un gobierno con una expectativa de gasto amplia, un mejoramiento de sistemas de protección social, gratuidad de educación y una reforma en la salud que va a generar una presión fiscal que nos pone en un escenario difícil sobre cómo controlar la inflación en el país. Si no estoy equivocado, en los años 70 en el Parlamento británico, todo eso que usted acaba de describir lo resumieron en una palabra que es la famosa estanflación, estancamiento del crecimiento, pero con inflación. Y a partir de ahí los teóricos de la economía pues han tratado de evitar que los gobiernos o los países lleguen a un escenario de estanflación. ¿Estamos cerca o estamos lejos de un escenario de esos? Bueno, yo creo que tanto como decir que estamos aproximándonos a una estanflación, no creo que tengamos esa posibilidad porque aquí estamos hablando de un fenómeno que debería ser persistente. Lo que yo sí creo es que Colombia tiene que prepararse para ser consciente de que creciendo a menos o al 1% en este año 2023, pero con una inflación que seguramente va a terminar al 9%, nos vamos a empobrecer. ¿Sí? Porque siempre necesitamos que el crecimiento sea más alto que la inflación para que el poder adquisitivo de los hogares, sobre todo los más vulnerables y que enfrentan la situación de pobreza en el país, pues pueda mejorar. Entonces, ese empobrecimiento requiere que el gobierno sea muy audaz a la hora de implementar su política fiscal con mucha focalización para poder garantizar que no se gaste tanto y sigamos generando más inflación. Entonces yo no estoy tanto del lado de decir que vamos a estar en esta inflación, sino que vamos a tener un año crítico en el que se quiere mucha disciplina y mucha preparación para poder resolver ese dilema de que en un país como Colombia esa brecha entre el crecimiento solamente 1% y una inflación cerrando al 9%, pues va a empobrecer a más habitantes en el territorio nacional. Eso que usted describe le pasa a los tenderos, al que presta servicio de transporte, a los peluqueros, a la gente que hace comercio. Los pequeños empresarios, no solo de Bogotá, de Colombia, están
digamos, apretados. O sea, las cuentas hay que hacerlas muy justas en este año porque a veces un mal cálculo lo puede desbordar. ¿Cómo busca usted ahora entender ese fenómeno yendo a las calles y qué ha oído de la gente que lo escucha y que oye sus propuestas y usted también se sienta a hablar con ellos en las distintas localidades de Bogotá? Bueno, ese es un tema, Jorge Hernán, que a mí me marcó muchísimo. Nosotros siempre hemos querido concretar nuestra propuesta en resolver problemas alrededor de 3 áreas: la seguridad, la movilidad y la pobreza generada por ausencia de empleo y la inflación. Y en muchas localidades en donde sabíamos, y las estadísticas nos daban, que los temas de seguridad eran apremiantes, como por ejemplo cuando fuimos al Portal de las Américas y indagábamos con varias señoras cuál era su principal preocupación, nos dijeron: en este momento, por más de que aquí tengamos problemas de seguridad, nuestra principal angustia es que no nos alcanza la plata para comer lo mismo que comíamos en 2019. Pero las vainas están relacionadas, o sea, la seguridad trae más economía, la inseguridad destruye economía. Exactamente, pero aquí el hecho de ver que en un sitio de alta exposición a la inseguridad las personas están más preocupadas es por la inflación, es un tema muy importante y que debe ser tenido en cuenta por el gobierno nacional y los gobiernos locales a la hora de definir cuál es la tarea que debemos hacer para contribuir a la reducción de la inflación. Entonces, esto es un tema preocupante. Las personas nos dicen rápidamente lo que es natural: estamos comiendo cosas de menos calidad, estamos comiendo menos frecuentemente, estamos dejando de consumir carne de res y ahora preferiblemente vamos a carne de cerdo, que es mucho más competitiva frente al comportamiento de los precios, y estamos sustituyendo proteínas animales por proteínas vegetales. Pero todo eso también nos expone a la inflación, porque recordemos que buena parte de las lentejas, por ejemplo, que se consumen en Colombia, todas son importadas y están expuestas, en este caso, al comportamiento del precio del dólar y los mercados internacionales. Momento de la pausa con Juan Daniel Oviedo. Ya regresamos en Libre como tú, en el 1. Y volvemos en el 1, en Libre como tú. Seguimos con la nota de Juan Daniel Oviedo. Hablemos, si usted por alguna razón empieza en un hipotético gobierno de Bogotá, los primeros días me imagino que habrá plan de choque en los 3 temas que ha tocado. Comencemos por la seguridad. ¿Qué haría rápido para mejorar un poco los índices y sobre todo la percepción de los ciudadanos en temas de seguridad? Bueno, en temas de seguridad tenemos que actuar muy rápido, porque no puede ser posible que Bogotá tenga al 84% de personas de 15 años o más con percepción de inseguridad y que el 81% de las personas asocien esa percepción de inseguridad al sistema de transporte. Entonces, esto significa que rápidamente nosotros queremos priorizar la presencia de más de 17.700 miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá que tenemos a nuestra disposición para que podamos empezar a garantizar que Transmilenio se convierta en una zona segura para Bogotá. Esto acompañado con tecnología y un funcionamiento adecuado de los sistemas de videovigilancia nos va a permitir rápidamente que seamos más efectivos a la hora de judicializar a las personas que están generando estos crímenes de alto impacto, como el hurto a celulares, el hurto a vehículos y autopartes, que nos tienen altamente preocupados y que finalmente requieren que Bogotá saque de su presupuesto una partida adicional para poder tener más fiscales y más jueces que permitan
la judicialización de estas personas de forma efectiva. Y por último, necesitamos tener una cárcel de iniciativa privada, una APP de iniciativa privada para complementar la infraestructura carcelaria de Bogotá. Todo esto siempre en un escenario de convivencia y empoderamiento de la ciudadanía a la hora de que la autoridad con legitimidad también esté asociada con el empoderamiento ciudadano en el tema de seguridad. Sin entrar al tema del metro, que es de largo plazo y es un contrato que ha tenido pues mucha opinión, vámonos al punto, digamos, del día a día que viven los bogotanos en movilidad, y es la alta presencia de motos, bicicletas, otras alternativas de moverse, pero la realidad es que ha habido muchos accidentes, más de lo normal, y el tema de la venta de motos, carros usados y otros vehículos se ha venido creciendo. Hay también decisiones por tomar. ¿Cuáles serían o cuáles piensa que serían las variables sensibles para mejorar la movilidad? Bueno, yo creo que en términos de movilidad es clave que Bogotá reconozca de una vez por todas que el pico y placa ya no aguanta más. Es una medida que lleva más de 26 años en implementación, que ha agotado todas sus permutaciones, a esto me refiero como cambios para poder mejorar su efectividad, y que ya llegó a estar en un colapso porque ella misma, la medida del pico y placa, lo que ha hecho es que la gente le haga el quite al pico y placa, como comprando un segundo vehículo o acudiendo a las motos, en la medida en que es mucho más difícil pensar en la implementación de un pico y placa para las motos. Entonces, esto ha llevado a, como tú mencionas, a que el crecimiento del parque vehicular en Bogotá sea mucho más acelerado del que corresponde a la población o al ritmo de crecimiento de la población o al ritmo de crecimiento de los ingresos. Entonces, aunque a primera instancia nos puedan juzgar de populistas, quitar el pico y placa es necesario para poder tomar una medida alternativa de control de movilidad en Bogotá. ¿Por qué? Porque tampoco podemos generar que la cultura el control de la congestión vial en Bogotá fomenta una cultura de odio contra el carro o contra la moto, sino que tenemos que migrar a que esto sea un problema o una motivación de un ejercicio de convivencia. Por eso es que estamos estudiando medidas alternativas que ya están implementadas en grandes ciudades de Europa, como en España y en Estados Unidos, en donde la información disponible que tiene Bogotá en ese momento de sus flujos de tráfico, junto con, por ejemplo, imágenes satelitales, información de CDRs de telefonía móvil y un sistema de inteligencia artificial, nos puede generar una plataforma de recomendación tipo Waze, pero mucho más potente, para que si nos comprometemos todos los habitantes de Bogotá que ejercemos nuestro derecho a la movilidad, a usar ese sistema de recomendación, vamos a poder distribuir el tráfico de forma efectiva y vamos a poder identificar aquellos segmentos de la ciudad o aquellas vías en donde, a pesar de existir alternativas que no impliquen un cargo por congestión, en aquellas en donde tenemos gran agilidad y que podemos controlar y optimizar el tráfico, pagar un cargo por congestión o un cargo por agilidad, llamémoslo así, a nivel de kilómetro de recorrido, que se puede facturar como la facturación de la telefonía móvil o el internet en la ciudad. Entonces, lo que queremos es decir, en el corto plazo, Bogotá tiene que montarse en la ola de la innovación del control de la congestión de las grandes ciudades del mundo y acabar con un pico y placa que ha generado odios, más carros y más motos en Bogotá. Volvemos a la parte final de la nota con Juan Daniel Oviedo, el Libre como tú, del 1. Usted obviamente no es un político tradicional de partidos, de elecciones, viene de la academia y bueno, del DANE, como usted ya lo explicó. En ese sentido, pues de ganar va a tener una situación un poco atípica con el Consejo de Bogotá, donde sí hay políticos de toda la vida y muchos alcaldes se han enfrascado en discusiones o temas laberínticos porque el Consejo tiene su lógica y no es tan fácil que les aprueben, por ejemplo, cupos de endeudamiento, planes de ordenamiento territorial, ese tipo de iniciativas que requieren mucha capacidad política. ¿Cómo se siente frente a eso? Digamos que no es su escenario natural, sino es un escenario en el cual usted tendrá que enfrentar políticos tradicionales de toda la vida de Bogotá. Bueno, para nosotros esto es
nuestra primera entrada a un escenario político. Y por eso, haciendo los chequeos de consistencia, nos dimos cuenta que esta vía que estamos usando, que es la de un movimiento significativo de ciudadanos, que no es un partido político, que recoge firmas para lograr un aval de candidatura independiente a Bogotá, es muy difícil que yo llegue a avalar concejales o ediles con las firmas que nosotros estamos recogiendo, que en últimas están dando un reconocimiento o una oportunidad a que yo pueda participar en las elecciones de alcalde de Bogotá. Pero eso no puede ser interpretado como una visión antagónica de la cultura política propia de la administración de la ciudad. Por eso estamos definiendo una estrategia en donde queremos tener conversaciones, dado que somos nuevos llegados a este escenario político, queremos tener conversaciones con todas las esferas y con todo el espectro político, conversar con los concejales en ese momento que están ejerciendo, contarles de nuestro interés, cuáles son nuestras prioridades y al mismo tiempo a nivel de cada localidad pensar en los líderes de las juntas de administración local, en donde hablemos con ediles que nos puedan dar las perspectivas a nivel de cada localidad y buscar cómo en el camino se busca convergencia sobre acciones concretas o sobre propuestas concretas que en el llegado caso que tengamos la oportunidad de pasar a una segunda vuelta nos dé un escenario muy propicio de tener una convergencia sobre hechos, no necesariamente sobre colores políticos que necesitamos en Bogotá, que dejemos de pensar que los problemas de Bogotá tienen color político, sino que en realidad tienen cara y tienen lugar y los debemos resolver entre todos. Algo que le pasa a todos los alcaldes de las grandes capitales es como lo que le pasa a los árbitros de fútbol en la cancha, y es que apenas se posesionan, todos los ciudadanos le asignan todos los problemas al alcalde, el hueco de la calle, y empieza un señalamiento. A todos le ha pasado, a Peñalosa, Claudia López, Lucho Garzón, Petro, Samuel Moreno, que apenas se posesionan, empieza una parte de la ciudadanía a decir, bueno, ahora es el alcalde, vamos a exigirle, y empieza también un movimiento que ahora se usa mucho, que es el de las redes sociales, a pedirle cosas, a exigirle resultados rápidos. ¿Es consciente que se viene esa marea, si llega a ganar, de gente y de ciudadanos inconformes desde el minuto uno? No, ya los tenemos, Jorge Hernán. Eso es súper importante recordárselo a todas las personas que nos están viendo. En Bogotá, el sentimiento generalizado, si la gente está mamada y desilusionada de lo que sucede en la política, en el caso particular de Bogotá, ¿sí? Entonces, el nivel de exigencia que vamos a recibir es muy, muy importante y lo tenemos claro, y por eso es que a la hora de estructurar nuestras propuestas hemos dicho, vamos a lo básico, resolvamos los problemas y empecemos a generar en los habitantes de Bogotá la posibilidad de sentir que hay cosas que empiezan a salir bien, así sean pequeñas cosas, pero que empiecen a salir bien para mejorar la confianza y mejorar como ese sentimiento de pertenencia que tienen los habitantes de Bogotá con su ciudad. Pero se imagina, por ejemplo, Claudia López de exalcalde criticando todo lo que ella, digamos, dejó en el empalme y nada, ahora este señor no está haciendo. Ese tipo de opositores pues obviamente generan mucho ruido y en la política eso es lo normal, encontrarse siempre con opositores que critican porque es muy fácil señalar, es muy difícil hacer. Yo creo que eso me lleva a recordar también, Jorge Hernán, que en nuestro proyecto nosotros queremos que nuestras acciones estén caracterizadas por 3 verbos fundamentales a resolver problemas: servir o ser útiles, pero el tercero es construir. Eso significa que nosotros tenemos que contribuir a que Bogotá pueda construir su largo plazo, a que todo el sistema distrital de cuidado que nos deja la alcaldesa Claudia López siga fortaleciéndose y siga permitiendo mayores servicios y mayor utilidad a los habitantes de Bogotá, pero que otros problemas como las dimensiones de seguridad, podamos tener unos ajustes claros alrededor de ese tema. Entonces, queremos también dejar eso que llaman en la clase política el adanismo y pensar en que Bogotá tiene que construir su largo plazo queriéndolo y permitiendo que lo que sembramos hoy seguramente lo van a cosechar otras administraciones. Por último, hablemos de ya la parte personal, sus familiares, amigos cercanos. Pues la gente que es como muy íntima siempre tiene la idea y el derecho a opinar
sobre temas como este, porque pues es una decisión importante de vida. Me imagino que habrá unos que lo han apoyado, otros le han dicho que está loco. ¿Cómo fue el detrás de cámaras cuando usted estaba tomando la decisión de empezar a recorrer este camino con las personas cercanas? Bueno, pues ese detrás de cámaras fue bastante emotivo porque siempre lo hemos afirmado. Yo personalmente me había ilusionado con la posibilidad de continuar en el DANE bajo la administración del presidente Gustavo Petro. Creo yo que hubiera sido una oportunidad muy linda de expresarle al país que efectivamente el DANE puede ser completamente independiente de cualquier sesgo político o ideológico que nos gobierne. Es decir, el DANE funciona con un gobierno de derecha, con un gobierno de centro o con un gobierno de izquierda. Pero como no se dieron las cosas, yo tenía un plan personal de irme a estudiar Historia del Arte en Florencia, en Italia, pero el reconocimiento de la gente y sobre todo el sentido de agradecimiento me llevó a decir, bueno, acá podemos tener la oportunidad de seguir siendo útiles, y en ese caso se me vino a la cabeza la oportunidad de participar en las elecciones de alcalde de Bogotá. ¿Qué te puedo decir? En primer lugar, mi mamá siempre me ha dicho, ese puede ser su cuarto de hora, aprovéchalo, intente, igual son solo menos de 16 meses que usted va a estar pendiente de si gana o no gana y puede seguir su vida profesional. Y en particular Sebastián y mis amigos y el resto de mi familia, pues siempre me han dicho, si eso es lo que tú quieres hacer, pues todos estamos acá para apoyarte. Pero no le dijeron, usted verá, pues eso es problema suyo, como tomando algo de distancia algunos. No, en la calle la gente, es muy bonito porque en la calle la gente a veces me agradece, apenas recogí firmas, a veces me agradece porque dice, usted que llevaba una vida tan cómoda y tan consolidada, meterse en ese chicharrón de la política, gracias por hacer el esfuerzo. Pero yo creo que más que pedir eso de pensar que es el esfuerzo, yo creo que es una oportunidad de que al menos en mi vida personal y profesional pueda contribuir a pasar de la queja a la solución, orientada a resolver problemas de la ciudad que, como lo decía anteriormente, nos permita darnos una oportunidad de confiar en la política y en una nueva forma de prestar un servicio a todos los habitantes de Bogotá. Muchas gracias. Gracias, Juan Daniel. Gracias a su equipo de comunicaciones. Mucha suerte en esta correría que viene y tendremos aquí a todos los candidatos, no solo para la alcaldía de Bogotá, de las otras capitales y también candidatos a las gobernaciones, consejos, asambleas. Hay muchos candidatos este año que queremos conocer aquí en Libre como tú. Pausa y ya regresamos. Vámonos al mundo financiero. Camilo Sarasti estuvo en las instalaciones de nuestro canal hablando de esta solución que se hace llamar GIVS. Ofrecen tarjetas de crédito para empresas que no tienen cupos de crédito con los bancos. Oigamos la historia de Camilo y de GIVS. GIVS lleva 1 año y medio de operación en Colombia. Nosotros arrancamos siendo una tarjeta de crédito corporativo. Una tarjeta de crédito que es para empresas, para personas jurídicas. Esta tarjeta corporativa pues tiene una ventaja muy grande porque primero nosotros tenemos un foco que son las startups, que en Colombia muchos bancos no te dan crédito a menos que tú tengas 2 años de antigüedad. Nosotros podemos ver otras variables diferentes y otorgar crédito a las empresas que tienen más de 2 años. Adicionalmente, nosotros tenemos una herramienta de tecnología, Expense Management, para poder que usted o que las empresas tengan muy bien cuidar, digamos, esos gastos en la tarjeta de crédito. Entonces te pongo un ejemplo. Con nuestra herramienta, una persona de una empresa hace un gasto, le toma una foto de la factura, la sube a la plataforma, escribe un comentario y puede muy rápidamente legalizar ese gasto. Usualmente, digamos, una empresa tradicional, la gente llega con las facturas, tiene que llegar, llenar un Excel y legalizarlo, y eso toma, digamos, mucho tiempo y alguien de contabilidad revisarlo. Entonces es una ventaja muy importante. La otra es que todas las compras, así sean nacionales o internacionales, se ven en tiempo real. Desde el administrador de la plataforma, que usualmente es una persona de finanzas,
puede prender y apagar tarjetas, darte un cupo, te puede subir, bajar el cupo. Entonces, por ejemplo, si alguien va a viajar de lunes a viernes, te prenden la tarjeta el lunes, te la pagan el viernes y tú tienes 100.000 pesos de viáticos todos los días, entonces te dan 500.000 pesos por la duración de ese viaje. Para el área de finanzas y contabilidad también es súper importante porque nosotros tenemos conexiones con SAP y tenemos conexiones con Oracle NetSuite, con QuickBooks y con Xero, y es básicamente todas las transacciones se conectan directamente con el ERP. Entonces se evita, digamos, la introducción de cada uno de los gastos de manera manual, que eso es una ventaja muy grande para estas plataformas. Y tenemos todo tipo de alarmas para controlar, digamos, los gastos de los diferentes miembros de la organización. También las tarjetas de crédito sirven para poder pagar proveedores, y esta tiene un costo de cero interés, cero cuota de manejo. Pero todas las cuotas son automáticamente diferidas a una sola cuota. Jeeves comenzó en el 2019, hizo parte de Y Combinator. Ya el año pasado cerramos nuestra serie C de inversión, fue por $180 millones. Adicionalmente tenemos unas líneas de deuda con diferentes bancos en Estados Unidos. Y Jeeves pues ha hecho una apuesta muy importante por Colombia. En Latinoamérica solo tenemos presencia en Brasil, en México y en Colombia. Y actualmente tenemos más de 1.000 clientes, digamos, a nivel nacional, y esperamos seguir creciendo mucho este año y ser los socios de las diferentes empresas para que puedan continuar creciendo. Digamos, en Colombia en particular, todavía la banca, digamos, o la tecnología que tiene la banca en Colombia y las facilidades que da no son tan buenas como son en países como Estados Unidos, como Canadá, como en Europa. Entonces acá hay una oportunidad muy grande de mercado al darle, digamos, todas las integraciones a los clientes con ERPs, todas estas herramientas de control de gastos, de prender y apagar cupos, de crear tarjetas ellos mismos. La banca nacional usualmente pues en Colombia no es tan avanzada como lo es, digamos, en estos países del primer mundo, y tienen unos modelos también de crédito que son diferentes, digamos, a los que nosotros estudiamos, diferentes a los que puede hacer un fintech, de hacer open banking y mirar diferentes variables. Entonces somos un complemento a la banca y estamos creyendo en Colombia, teniendo un modelo de scoring o de riesgo muy diferente al de la banca tradicional. Y tenemos este producto de tarjeta, pero también tenemos el pago a proveedores a través de transferencias bancarias y préstamos de capital de trabajo. Entonces, este nuevo producto que acabamos de lanzar se llama Jeeves Pay, y básicamente cada empresa hacemos un estudio de riesgo. Con ese estudio de riesgo se le otorga un cupo a la empresa, y sobre este cupo pueden hacer dos cosas: o pagar proveedores, o pagar viáticos a través de tarjetas de crédito, o pagar proveedores a través de una transferencia bancaria. Camilo, gracias, interesante este tema, y seguiremos con estas cápsulas empresariales aquí en Libre como tú del 1. Pausa y ya regresamos. Y vamos a entrar ahora al mundo de la tecnología y de la inteligencia artificial. Está siendo utilizada para entrevistas con candidatos a diferentes compañías. Esta es una solución que vamos a ver, tiene que ver con recursos humanos. El proceso de entrevista y de contratación se va a agilizar muchísimo con esta compañía que se hace llamar Sherlock HR. Veamos qué tiene que decir la vocera de Sherlock HR, Ivonne López, que nos cuenta cómo usan la tecnología y la inteligencia artificial para entrevistar candidatos a los cargos. En un contexto tan competitivo como el que vivimos actualmente dentro del mercado laboral, atraer y ser el primero en captar al talento adecuado sin duda se ha convertido en todo un reto para las empresas. Aquí el rol que juega la inteligencia artificial se ha vuelto esencial, ya que permite optimizar las tareas repetitivas del día a día que consumen tiempo
energía, pero sobre todo grandes cantidades de dinero a las empresas. Así es como la nueva función del ChatGPT de Sherlock HR permite a los empleadores crear la descripción de una vacante en tan solo unos minutos. ¿Cómo funciona? Bueno, pues el reclutador indica los datos básicos de la vacante para que después la descripción sea completada de forma automática por la inteligencia artificial del ChatGPT. Supongamos que estamos buscando a un profesional del área de marketing. Bueno, pues ponemos gerente de marketing. Después indicamos la modalidad de trabajo que ofrecemos, ya sea remoto, presencial o híbrido, y añadimos las skills o habilidades importantes para nosotros, que podrían ser liderazgo, creatividad o autogestión. Y en un par de minutos, con ayuda del ChatGPT, obtendremos la descripción de una vacante de manera práctica, funcional, pero muy importante, también objetiva. Lo que hace es contextualizar esta oferta de empleo. Es decir, estamos buscando a un gerente de marca para unirse a nuestro equipo, que sea A, B y C, y después enlistará las responsabilidades, tareas y requisitos que hoy por hoy demanda el mercado laboral específicamente para este puesto. Nosotros hacemos especial énfasis en que antes de hacer la publicación, el reclutador debe revisar minuciosamente el contenido generado por la inteligencia artificial, ya que redactar la vacante de forma correcta, que incluya los requisitos profesionales precisos y con una buena estructura, es lo que hace la diferencia entre atraer al candidato adecuado, pero sobre todo también para acelerar y hacer eficiente el proceso de reclutamiento. Con esta integración, Sherlock HR da un paso más al mundo de la innovación en los recursos humanos y, por supuesto, reafirmamos nuestro liderazgo como el software número 1 en Latinoamérica, con más de 3,000 clientes en México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Guatemala y Ecuador. El reconocido magnate Elon Musk, recientemente convertido en accionista mayoritario de la red social Twitter, junto a otras importantes personalidades del mundo de los negocios, han firmado una misiva intentando frenar la inteligencia artificial. Joshua Bengio, Stuart Russell, cofundador de Apple, Steven Wozniak, Yuval Noah Hariri, el historiador famoso, Andrew Yang, Conor Leahy, Emad Mostak, además de Musk, firmaron una misiva que pide a los laboratorios que desarrollan esta tecnología frenar el proceso al menos durante 6 meses para entender hacia dónde va la inteligencia artificial. El sitio Future of Life tituló la carta abierta a la FLI, pausar los experimentos gigantes de la inteligencia artificial. En febrero pasado, durante la cumbre del gobierno mundial en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el magnate Musk sostuvo que uno de los mayores riesgos para el futuro de la civilización es la inteligencia artificial. Tiene cosas buenas y malas, es una gran promesa, con una gran capacidad, sin embargo, remarcó que con eso viene un gran peligro y un riesgo de no saber hasta dónde nos va a llevar esa tecnología. El mundo crece y cambia a pasos agigantados. Esta tecnología ocupará un lugar central en este mundo de Internet y ellos celebran sus logros, pero también mostraron su gran preocupación. Cientos de expertos mundiales además se sumaron a la firma digitalmente para intentar que la inteligencia artificial tenga un freno de al menos 6 meses mientras toda la humanidad se pone de acuerdo hacia dónde debe ir y cuáles son sus límites. Es lo que está de moda, la inteligencia artificial y siendo utilizada en algo que funciona, que es el tema de recursos humanos. El reclutamiento de personal a veces es difícil, demorado, complicado y con esta herramienta Sherlock HR seguro se va a solucionar un poco más. Pausa y ya regresamos. Volvemos con los recomendados, como siempre, al final de nuestro programa. Vean los de hoy.
Jairo Aristizábal Osa nació en Medellín, pero rápidamente volvió al Valle del Cauca, de donde era su familia, y se crió en Cali. En 1969, apenas con 23 años, ingresó a la radio después de haber trabajado como Master Control en una empresa de buses, Gris San Fernando. Había sido mensajero de una cooperativa de Avianca y llegó a ser director de archivo en Bogotá para esa compañía. Debutó en Radio Tricolor, ubicada en el edificio Sierra del centro de Cali, y a partir de ahí comenzó su paso por varias cadenas radiales deportivas y llegó a su punto más alto en los años 80 con los 5 campeonatos seguidos de la América de Cali. Jairo pudo viajar a las diferentes Copas Libertadores, Copas Américas, al Mundial de Fútbol Italia 90, y los hinchas del fútbol y sobre todo del Valle del Cauca siempre lo recuerdan con su célebre frase en el momento de cantar los goles: ahí lo vi muy bien. Actualmente Jairo, en redes sociales, YouTube, Facebook y otras plataformas, hace todos los días la sala de Jairo. Desde su casa, acondicionando una tecnología muy básica, ha logrado entrevistar a diferentes personalidades del Valle del Cauca y de la vida nacional. Irene Vélez, que ha sido criticada porque es mujer, porque aquí hay una sociedad patriarcal, aquí hay una sociedad machista, y por eso la han criticado. Y también la critican que porque es filósofa. A mí, como ciudadano colombiano, me encantaría que todos los cargos de los ministros, en este caso, comenzaran por ser filósofos, aparte de otros. Y como te comentaba, pues ha habido un incremento en los últimos años pues, de la incidencia a nivel mundial. El cáncer de colon es la segunda causa de mortalidad por cáncer en los países industrializados, los países europeos, los Estados Unidos, por ejemplo. Y en nuestro país, cuando aprendemos a reconocer que somos los únicos responsables de la creación de nuestra realidad, ahí la cosa cambia. Cuando aprendemos a ver, Jairo, que lo que sucede en nuestro externo es una realidad totalmente neutra, que no hay bueno, que no hay malo, que todo es neutro, y que eso que es bueno y que es malo solo es la percepción de nuestros sentidos cuando ingresan a nuestra mente, y que es nuestra mente la que nos dice: eso que te pasó, eso es muy bueno, y eso que te pasó, eso es muy malo. Entonces, como es muy bueno, ponte feliz y alegre. Entonces, como es muy malo, revienta en ira, revienta en cólera, ponte triste. Pero es nuestra mente la que condiciona entonces nuestro estado de ánimo, nuestro humor y nuestra reacción a una realidad que es totalmente neutra. Espero que les haya gustado los recomendados el día de hoy. Nos vemos mañana aquí en las noches del 1 en Libre como tú. ¡Feliz noche para todos!